Prácticamente habíamos visto cómo el partido Morena movilizaba a sus bases, movilizaba a su gente y se recibía una participación casi totalmente volcada a lo que pues le convenía a Morena. Un partido aliado, el Partido del Trabajo, solicitaban que sí fuera vinculante la revocación de mandato. Los ciudadanos y los habitantes de Oaxaca realmente vieron una opción en poder revocar el mandato de su gobernador. Empieza a sorprender cómo una coalición que había conseguido llegar al Ejecutivo a formar este nuevo oficialismo empieza a desgobernarse, a tener los primeros síntomas de agonía y más en un ejercicio tan notorio como una revocación de mandato. Sean bienvenidos a este espacio de análisis en sintonía. Estimado Alex, de nueva cuenta estamos aquí grabando análisis político. Querido Héctor, pues una vez más aquí, esta vez con un tema un tanto distinto. Digo, hay que darle un poco de movimiento a toda la agenda que se está dando, sí en el estado, pero también en lo nacional, ¿no? Sí, es correcto, bien lo dices. Hay que darle variedad a estos temas. Sabemos que en lo estatal ha estado muy movido, pero también lo nacional va a impactar en el estado y es importante también comentarlo. Entonces, Claro. ¿qué te parece si comenzamos? ¿Te Sí, parece por bien? supuesto. Perfecto, bueno. Por primera vez en la historia de nuestro país, se realiza una consulta para revocación de mandato a un gobernador. Y estamos hablando del gobernador del estado de Oaxaca. Así es, la verdad es que es una situación nueva para los mexicanos. Ya en 2022 habíamos tenido la revocación de mandato o la consulta, mejor dicho, de revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Vimos un ejercicio difícil, un ejercicio novedoso y pues sobre todo un ejercicio que en aquel entonces se interpretaba como un intento de revalidar y reafirmar la aceptación del entonces presidente a nivel nacional, ¿no? Ahora esta reforma la vemos por primera vez aplicada en lo estatal con Oaxaca y con Salomón Jara. Es correcto, Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, se ve pues envuelto en este proceso, en esta consulta ciudadana, podría llamar así. Y hay que poner los puntos, así que las reglas, ¿no? Para ponerlos en contexto. De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, para que sea viable o sea vinculante este proceso de revocación de mandato, esta consulta, tiene que haber una participación ciudadana de mínimo el 40%, cosa que no se logró. Tengo Así es. entendido, alcanzó alrededor del 30% de participación ciudadana, pero ya el 30% fue al menos más de lo que tuvo con la elección de jueces a través de la reforma al Poder Judicial. O sea, ahí yo creo que hay una palomita, un punto extra a esta revocación de mandato y un caso de análisis muy interesante. Así es muy interesante lo que sucede en Oaxaca, justo porque como tú lo dices, vemos situaciones muy distintas a las que habíamos visto en este tipo de ejercicios de participación ciudadana, ¿no? Uno de ellos es efectivamente el nivel de participación que es muy por arriba de lo que habíamos visto en otros ejercicios, ¿no? Para poner más o menos un ejemplo, en la consulta de 2022 para la revocación de mandato de Andrés Manuel, había una participación ciudadana alrededor del 17%, ¿no? Entonces hoy tenemos el 30%, es casi el doble. Y pues la verdad es que cada vez nos acercamos más a que este tipo de ejercicios sean vinculantes. Pero además hay otra situación que también es muy novedosa. Y es que anteriormente habíamos visto que este tipo de ejercicios se hacían para legitimar algo, ¿no? Ya sea al presidente en su revocación de mandato o a los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Que prácticamente habíamos visto cómo el partido Morena movilizaba a sus bases, movilizaba a su gente y se recibía una participación casi totalmente volcada
a lo que pues le convenía a Morena. Por ponerte un ejemplo, y para no errar, quiero revisar exactamente el Instituto Electoral. En 2022, 15.159.323 personas votaron porque siguiera el sexenio de Andrés Manuel, y esto representó un 91.86% de las votaciones, ¿no? Esto nos lleva a que quien apoyaba al presidente, pues salía a votar que siguiera, pero quien quería que se le revocara el mandato no confiaba en esta figura y prefería abstenerse de la participación, ¿no? Recordamos que esto no nos habla precisamente de una validez o de una aceptación debido al bajo porcentaje de participación ciudadana. Pero si lo comparamos con lo que acabamos de ver en este ejercicio en Oaxaca, nos llevamos porcentajes mucho más cerrados, ¿no? Por un lado, 550.274 votos para que siga Salomón en la gubernatura, que representa el 58.82% de las votaciones, contra un 38.16% que votó porque se revoque el mandato por pérdida de confianza, es decir, 357.025 votos. Esto nos da a entender y nos permite ver que los ciudadanos y los habitantes de Oaxaca realmente vieron una opción en poder revocar el mandato de su gobernador. Sí, y es bien interesante porque llegó un punto de la votación, del conteo final, que inclusive la separación era de alrededor de 6 puntos porcentuales. Entonces, te habla de que sí existe un hartazgo dentro dentro de los ciudadanos del estado de Oaxaca ante la administración actual. Y más importante, si ponemos el punto de comparación, la primera revocación, la primera consulta de revocación de mandato con el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la del actual gobernador de Oaxaca, del estado de Oaxaca, Salomón Jara, te puedes dar cuenta de que por más que movilizaron gente, esta vez sí hubo menos abstención por parte de aquellos que sí decían, ¿sabes qué? Confío en este proceso, voy a votar en negativa a continuar. Y lo que más sorprendió no fue solo este punto de quiebra entre la ciudadanía en que por primera vez, al menos en estas consultas, se empieza a notar, ya es veídico un hartazgo, sino que también desde lo que es un partido aliado, el Partido del Trabajo, solicitaban que sí fuera vinculante la revocación de mandato y específicamente del Partido de Trabajo. Recordemos que últimamente ha habido mucha disputa en esta coalición de la 4T por la reforma electoral. Muchos afirman que esta reforma va a buscar que exista un partido único, un partido hegemónico, que obviamente le quitaría poder a pues, los partidos periféricos satelitales como el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Sin embargo, empieza a sorprender cómo una coalición que había conseguido llegar a el Ejecutivo, a formar este nuevo oficialismo, empieza a desboronarse, a tener los primeros síntomas de agonía y más en un ejercicio tan notorio como una revocación de mandato. Así es por demás importante resaltar cómo este tipo de ejercicios justo nos hacen evidentes las fracturas al interior de pues la alianza gobernante, ¿no? Porque sí, efectivamente, Morena tiene la supermayoría en ambas cámaras, ¿no? En el Senado y en el Congreso, pero esta mayoría llega a ser un tanto artificial cuando nos damos cuenta de que se conforma por otros dos partidos, ¿no? Por el PT y el Partido Verde. Entonces, actualmente vemos cómo Morena hace un intento por eliminar los plurinominales, que pues tal vez para ellos no es tan relevante porque históricamente han logrado imponer a sus candidatos, ¿no? Y han logrado que candidatos signados por Morena sean los que encabecen las candidaturas de Partido Verde y de Partido del Trabajo. Entonces,
si hoy se eliminaran estas figuras de plurinominales, estos partidos se quedarían sin una representación real y Morena se quedaría con una realmente preocupante sobrerepresentación. Sí, claro, hablamos de que los plurinominales, su función es mantener un equilibrio. Y creo que ya empezamos a notar este tema de equilibrio al ver que, a pesar de que van en coalición, no piensan exactamente igual. Claro. Que sí existe esa autocrítica. Entonces, es bien interesante ver cómo empieza a fracturarse esta coalición. Estamos a un año de que se renueven gobernaturas. Estamos a 4 años de que se ejecute un nuevo proceso electoral para cambiar la presidencia. Es más, estamos inclusive a un año para una revocación de mandato a nivel federal hacia la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, va a ser muy interesante cómo este rumbo a las próximas elecciones puede fracturar aún más esta coalición. Así es, Héctor, porque vamos a ver cómo se dan estas negociaciones, en qué estados van unidos, en qué estados van separados, qué estados finalmente Morena terminará por ceder para que un candidato del PT o del Partido Verde pueda encabezar la candidatura conjunta, o en qué estado simplemente no se logrará llegar a un acuerdo y cada quien irá por su lado. Ya veíamos las encuestas como, pues, alrededor de la mitad de los estados en juego podrían ser ganados por la oposición en un supuesto de alianzas, ¿no? Sí. MC con el PAN, PAN con PRI o MC con PRI o incluso los tres. Pero también será interesante ver, además de ese factor de alianzas hacia afuera del partido gobernante, cómo se da la alianza entre los partidos que hoy están en el poder y cómo esto afecta a los resultados. Sí, pues sin duda alguna, hay que repetirlo, esta revocación de mandato para un gobernador es histórica, nunca se había dado una consulta para un gobernador y pues sea cuestión de mantenernos vigilantes a lo que ocurra dentro de estas mesas de diálogo con las fuerzas políticas de la Cuarta Transformación, con las fuerzas políticas de oposición, porque hemos escuchado que la oposición no busca realmente unificarse o solidificarse. Ellos afirman que tienen proyectos completamente diferentes, pero no hay que perder de vista lo que pues está próximo a ocurrir. Digo, esta revocación de mandato es una primera señal de alerta para la Cuarta Transformación de que no han logrado consolidarse al 100%. Y pues sabemos que la oposición tiene ahí una ventaja para pues lograr retomar, quizá no la mayoría en los congresos locales, pero sí en la Cámara Alta, que es el Senado de la República, y en la Cámara Baja, que es Cámara de Diputados. Entonces, va a ser muy interesante analizar todo este contexto, no solo local, sino también nacional, y cómo a nosotros nos va a decir directamente, no me atrevería a decir indirectamente, más bien directamente, nos puede beneficiar o perjudicar en el libre ejercicio de la democracia. Así es, Héctor. Pues hoy vemos que esto es la política, ¿no? Estirones, jaloneos y sobre todo negociación. Entonces seguiremos aquí viendo cómo se van dando estos distintos momentos. Bueno, pues todos aquellos, muchísimas gracias por ver este análisis en sintonía de pues México rumbo al 27. Y también, a ver, ¿a ustedes les gustaría en sus estados que se realizara este ejercicio de participación ciudadana, la revocación de mandato? ¿Y cómo ven el panorama con vistas a la Cuarta Transformación? ¿Logrará solidificarse? ¿Logrará evitar más fracturas? ¿O ya es cuestión de tiempo para que pues básicamente empiecen a salir más, empiecen a distanciarse cada vez más? Déjenos saber sus comentarios, no olviden suscribirse y darle me gusta. Hasta luego. Gracias.